Vamos a buscar Romanos capítulo 4 desde el versículo 1. Romanos capítulo 4 desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Está el versículo 8. Cuando nosotros vemos la palabra en Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo está compartiendo acerca del Evangelio, especialmente el don de la justicia por medio de la fe. Entonces, si nosotros vemos los capítulos anteriores, al final del capítulo 3 está hablando sobre la justificación por medio de la fe. Y luego en el capítulo 4 el apóstol Pablo toma dos personas como ejemplo. Primeramente toma el ejemplo de Abraham y posteriormente toma el ejemplo de el rey David. Entonces, estos dos personajes, ¿no? Eran dos personajes muy importantes para los judíos, muy representativos. Primeramente, Abraham es conocido como el padre de la fe. También Abraham, para el pueblo de Israel, como un gran patriarca, porque a él fueron hechas las promesas y aún muchas veces está escrito desde el libro de Génesis, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, Abraham es el primer nombre que aparece en esa lista. Entonces, nos explica acerca de la fe de Abraham. Luego, a partir del versículo 6, habla también del rey David. Y el rey David, ¿qué clase de reconocimiento tiene para los israelitas? Es considerado como el mejor rey de Israel, el rey más prominente, el rey más importante que tuvo Israel en su historia. ¿Y por qué el apóstol Pablo quiere tomar esos dos ejemplos para explicar acerca de cómo ellos habían sido justificados por medio de la fe? Entonces, cuando nosotros anunciamos el Evangelio, a algunas personas les cuesta mucho creer, aceptar, siquiera imaginarse o concebir la idea de que son justos. Pero esto no se debe a algo relacionado con la Biblia muchas veces, sino que muchas veces se relaciona a un propio concepto equivocado acerca de qué es ser justo delante de Dios. ¿Por qué? Nosotros ponemos nuestro concepto, nuestro criterio, en lugar de buscar el criterio y el concepto de Dios. Entonces, cuando el ser humano piensa en una persona justa, ¿qué concepto tiene? ¿Cómo se la imagina? Una persona justa es una persona que no falla, una persona que no se equivoca, una persona que no peca, una persona muy correcta, una persona... Y empieza a imaginarse un perfil de persona que es muy diferente de su sí mismo. Empieza a imaginarse un perfil de persona que no calza con su propio ser. Entonces, cuando le preguntan si es justo, por ese concepto propio que tiene, está muy lejos. Pero nosotros, para poder anunciar el Evangelio, entonces debemos bueno, saber bien qué es lo que Dios considera como justicia. Para Dios, ¿qué es ser justo?
Dios a quién llama justo, a quién considera justo. Entonces el apóstol Pablo aquí da el ejemplo de Abraham y el ejemplo del rey David. Primeramente, del versículo 1, Romanos capítulo 4, versículo 1, dice así: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, primero, el apóstol Pablo nos está explicando un punto importante. Esta justicia no tiene relación con las obras. Por eso dice el versículo 2: si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. La mayoría de personas al pensar en Abraham piensan, wow, un hombre de la fe, un hombre que subió al monte Moriah con el corazón de entregar su propio hijo ante Dios. Entonces piensan que esa clase de obra, sí, eso es definitivamente, esa clase de obediencia es justicia. Esa clase de obediencia le hizo justo. Esa, como esa clase de fe, wow, impresionante. Pero aquí el apóstol Pablo que escribe, si Abraham fue justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Abraham podría tener alguna obra sobresaliente, pero delante de Dios no, vamos a ver, no alcanza esa obra sobresaliente de Abraham. ¿Por qué? También tuvo obras que no eran para nada sobresalientes. También tuvo momentos de incredulidad, momentos para reírse de la promesa de Dios, momentos momentos para ser desobediente, cobarde, vender su esposa. También tuvo esa clase de momentos, entonces su obra no sería suficiente. Y luego el versículo 3 de Romanos capítulo 4 nos dice, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces el versículo 2 nos aclara que por las obras no fue la manera en que Abraham llegó a tener la justicia, sino que la Biblia misma nos atestigua que Abraham obtuvo esa justicia al creer. Entonces nos habla de una justicia que es por medio de la fe. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Quiere decir que cuando Dios ve a una persona, para determinar si esa persona tiene justicia delante de él, para determinar si esa persona es justa delante de él, Dios no toma un criterio de mirar las obras, sino que toma un criterio de mirar la fe de esa persona. Entonces, desde ahí, nuestro concepto humano está muy equivocado. Vamos a ver un momento el libro de Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés, capítulo 7, el versículo 20. Eclesiastés, capítulo 7, el versículo 20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? El concepto humano de un justo cuya obra sea impecable. Entonces, dice que no existe. Sobre la tierra no hay tal clase de justo. Dice un justo que haga el bien y nunca peque. Entonces, ese justo no existe. Entonces, ¿qué clase de justo existiría? Un justo que falla, un justo que se equivoca. ¿Por qué? Volviendo a Romanos capítulo 4, tenemos que darnos cuenta. El criterio que Dios tiene al ver una persona, decidir si es justa o no es justa, no se basa en la obra, sino que se basa
en lo que esa persona cree, en qué clase de fe tiene. Y dice que cuando miró a Abraham, su fe le fue contada por justicia. Cuando Dios mira a Abraham para decidir si es justo o no es justo, tiene un criterio. ¿Qué fe tenía? En base a esa fe, ya decidió, ah, sí, Abraham es justo. Entonces vamos a ver un poco cómo es esa fe de manera detallada. Versículo 4 y 5. Versículo 4 dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, ¿qué dice el versículo 4? Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando una persona se apoya en su obra, confía en su obra, yo con buenas obras voy a ser justo delante de Dios. Entonces, generalmente esas personas como piensan, voy a ir al culto, voy a ofrendar, voy a diezmar, voy a hacer vigilia, voy a hacer ayuno, voy a hacer oración, voy a leer la Biblia. Y después de hacer todas esas cosas, creo que Dios tal vez me va a considerar como una persona justa. Entonces, si una persona piensa así, quiere acercarse a Dios apoyándose en su obra, confiando en su obra, ¿qué sucede? ¿Cuál es el resultado? Dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si una persona se acerca con ese corazón a Dios, lo que va a encontrar es que le falta. Lo que va a encontrar es que no es suficiente. Porque sí, quizá esa persona se congrega el domingo, hace vigilia, hace ayuno, hace oración, hace diezmo, ofrenda, limosnas, todo lo que usted quiera, que no habría ningún problema en hacerlo, pero poner su confianza en esto para ser justo, ese es un gran problema, porque de esa manera no llega a ser justo. Entonces, ¿cuál es la postura que Dios asume? Usted quiere ser justo con la obra. Bueno, le falta. Está en deuda. Sí, hizo todo esto, pero no es suficiente. Debe hacer más. Hasta el punto que se da cuenta que por la obra no se puede. Por ejemplo, Jesús se encontró con el joven rico. El joven rico le dijo, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dijo, ¿conoce los mandamientos? El joven rico que le dijo, sí, esa obra para ser justo sí la tengo. Ya todo eso yo lo guardé desde mi juventud. Pero Jesús no lo felicitó, no le dio una palmadita en la espalda, no le dijo que, está bien, si ya cumpliste eso, entonces vamos al reino de los cielos, eres justo. Sino que Jesús le dijo, te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Entonces, al decirle eso, dice que este hombre se fue triste. ¿Por qué? No podía. Porque si se acercó a Jesús con su propia obra, el resultado iba a ser deuda. Solo una cosa te falta. Todavía debes. Algo más. Pero ese algo más era algo que estaba fuera de su alcance pagar. No pudo. Si no, esta historia hubiera sido diferente. El joven se fue, vendió todo, regresó, lo dio a los pobres y siguió a Jesús. Así no dice. Realmente aquel joven no pudo hacerlo. Aunque lo hubiera logrado hacer, creo que Jesús una vez más le hubiera dicho, te falta algo más. Porque por la obra no puedes satisfacer el estándar y el criterio de Dios. Entonces Dios nos muestra el versículo 5 y este versículo 5 se relaciona con la fe que Abraham tuvo. Dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ya, en el versículo 5 nos habla otro escenario. Esta persona no se apoya en su obra, no confía en su obra. Ya desechó su obra porque su obra no alcanzaba, no era suficiente. Su obra era mala. Dice, sino
cree en aquel que justifica al impío. Entonces aquí entra un tercero. Hay alguien que le puede justificar. Entonces, más que apoyarse en su obra, se apoya en ese alguien. Aquel que puede justificar al impío es Jesucristo. Porque Dios es un juez justo. Al impío no le va a declarar justo. Al justo no le va a declarar impío. Pero Jesucristo es el que vino para llevar ese rol de justificar al impío. ¿Cómo? Pagando la deuda que el impío tiene. Para que el deudor ya no sea más deudor, sea libre. Para que el hombre pudiera ser libre de la esclavitud del pecado, Jesús pagó. Entonces, ¿cuál es la fe que Dios considera justicia? En vez de apoyarse en su propia obra, se apoya en aquel que justifica al impío. Pero aquí hay un secreto. Para poder apoyarse en el que justifica al impío, primero debe darse cuenta que es impío. Si no, el que justifica al impío nada tiene que ver con usted. Pero si una persona reconoce que su obra es carente, reconoce que necesita el Redentor, necesita el perdón, que no puede solucionar el problema de su pecado, aquella persona tiene una idea clara. Ah, yo soy impío. Entonces, ¿qué sucede? Busca a aquel que justifica al impío. Jesucristo busca a aquella persona para poder darle la fe en la salvación, la fe en el perdón de los pecados. ¿Y qué sucede? Cuando esa persona tiene esa fe, Dios ve a esa persona y ¿qué dice? Ah, esa persona es justa, porque se apoyó en la obra de mi Hijo, se apoyó en la obra de mi Hijo y la obra de mi Hijo fue perfecta, la obra de Jesús fue perfecta. Si se apoya en esa obra perfecta, yo le considero que es una persona justa. Entonces Abraham en el capítulo 15 de Génesis, Dios le dice, Abraham, ven fuera, que salga de la tienda. Lo trajo fuera, le hizo ver las estrellas. Por una parte, sí, le dijo que iba a tener muchedumbre de hijos, por eso le dio el nombre de Abraham. Pero por otra parte, le mostró un descendiente específico, una persona específica. De su genealogía van a ser este descendiente. Le mostró a Jesucristo. Abraham pudo creer, muchísimos años antes de Cristo pudo creer. Ah, un día Dios va a enviar el Mesías para perdonar mi pecado. Cuando tuvo esa fe, Dios, ¿cómo le consideró a Abraham? A Abraham es justo. Es muy interesante cómo Abraham pudo ser justo por la fe en Jesucristo muchísimos años antes de que Jesucristo siquiera naciera sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque por la providencia de Dios pudo entender, ah, un día Dios va a cumplir esta promesa. Entonces, esa fe le justificó, aunque todavía no ha sucedido, pero sabe que en el momento que suceda, el sacrificio de Cristo iba a abarcar toda la humanidad, incluyéndolo a él. Que Dios lo iba a hacer de manera que en el sacrificio de Jesús se perdonara el pecado de Abraham. Es algo fascinante, también nos muestra de qué manera creer en Dios. ¿Por qué? Abraham creyó en Jesús que un día iba a venir para limpiar su pecado. Dios le llamó justo. Nosotros hemos creído en un Jesús que vino hace 2000 años, no pudimos verlo, pero limpió nuestro pecado. Dios al ver esa fe nos llama justos, no nos llama más pecadores. Ahora el versículo 6 dice así, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ya desde el versículo 6 nos habla el ejemplo del rey David, muy similar al ejemplo de Abraham. Porque ¿qué dice? Bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Si usted lo dice de esa manera, bienaventurado al que Dios le atribuye justicia sin obras, humanamente, para una persona legalista, suena muy mal. ¿Y por qué Dios le atribuye eso? No se lo ganó, no hizo nada para ganar eso. Pero dice que Dios es quien atribuye justicia sin obras. ¿De qué manera? Versículo 7 dice, diciendo,
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, ¿cómo era la justicia del rey David? No era por sus obras, sino que dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La justificación del rey David no recae sobre sí mismo, sino que se la atribuye a Dios. Aquí dice que cuyas iniquidades son perdonadas. Entonces, ¿quién las perdona? Dios. Cuyos pecados son cubiertos. ¿Quién los cubre? Dios. Una justicia sin obras, sin relación con la obra del rey David, le llega esa justicia. ¿Por qué? Por la obra de Dios, por el plan de Dios, por la providencia de Dios. Veamos el Salmo 51 un momento. Salmos capítulo 51, desde el versículo 5. El Salmo 51 fue escrito por el rey David después de haber cometido el pecado de adulterio, cuando fue amonestado por el profeta Natán. Dice así, 51:5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El rey David no solo se arrepiente del pecado de adulterio o el pecado de haber puesto, prácticamente haber asesinado a uno de sus hombres más leales llamado Urías, sino que él se da cuenta que su verdadero problema es haber nacido de la semilla del pecado. Entonces, este es un punto muy importante porque Abraham tuvo que darse cuenta que era impío para poder creer en aquel que justifica al impío. David también se da cuenta que él en todo momento ha sido pecador, ha estado mal, tiene la semilla del pecado y su obra es carente. Por eso dice, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Desde que nací tengo esta condición. Últimamente ahora se mostró el fruto de esa semilla, pero todo yo está mal. Todo yo desde la concepción era un hombre pecador, vil, perverso, un impío. Necesita un redentor. Luego el versículo 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mientras el rey David reflexionaba acerca de su pecado, tal vez en algún cuarto de un gran palacio, solito meditando delante de Dios, Dios le dio la sabiduría. ¿Qué sabiduría le dio? Versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David se dio cuenta, él no puede lavarse a sí mismo. Si quiere ser lavado, debe ser lavado por Dios. Y Dios, de una manera impresionante, le revela de qué manera Dios lava. ¿Por qué el rey David escribe? Purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo era una ramita, una plantita, que normalmente se utilizaba para salpicar la sangre en diferentes sacrificios en el Antiguo Testamento. El hecho de que el rey David diga, purifícame con hisopo, es porque él se dio cuenta. Para ser purificado, el Mesías debe derramar su sangre. Debe haber el derramamiento de la sangre. Un día Dios va a proveer aquel sacrificio perfecto que me puede lavar. Entonces, ¿qué pasó con el pecado del rey David? Fue cubierto, fue perdonado, creyendo. Un día el Mesías va a hacerlo. Entonces Dios, al ver el corazón del rey David, ¿qué dice? Él es justo. Cree en aquel que justifica al impío. No se apoya en su propia obra. Aquí el rey David no dice, yo voy a hacer, yo me voy a limpiar, yo no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a fallar, estuve mal. No tuvo esa clase de arrepentimiento que muchos seres humanos practican, sino que él supo, solo Dios puede hacerlo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Si el Señor lo hace, entonces yo ciertamente voy a ser limpio. Creyó. Un día Dios lo iba a hacer. A través del Mesías, perdonar su pecado, cubrir su pecado, no culparle más.
fue libre de la culpa y de la condenación a través de la fe. Dios ve el corazón del rey David, dice que es justo. Así nosotros vemos estos dos ejemplos, pero hay muchos ejemplos más en la Biblia acerca de cómo el hombre es justificado no por las obras, sino por la fe. Entonces, aquella persona, con esa fe, Dios cómo la mira, Dios la ve y la declara justa, porque esa es la fe que a Dios le agrada, la fe que se apoya en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Bueno, esta mañana vamos a compartir hasta acá, vamos a orar.